Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El siguiente video contiene información tomada de la página Radio Cristiandad, la cual a su vez cita información de una revista blog llamada Avec Immaculat. Y también nosotros agregamos más información de lo que hemos investigado. En 1973, se supone que la Santísima Virgen María dio 3 mensajes a una religiosa, la hermana Agnes Sasagawa, de la Congregación Siervas de la Eucaristía en Akita, Japón, por medio de una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Dicha imagen y devoción fue condenada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sentencia aprobada el 4 de mayo de 1974. Y la congregación en general dijo que no se oponía al uso del título Nuestra Señora o Madre de todas las naciones o de los pueblos, siempre y cuando esté claramente separada del reconocimiento de las supuestas apariciones de Ámsterdam. Hoy por hoy tenemos páginas católicas que promueven esta devoción. Sigamos adelante para que veamos los sucesos. A principios de los años 60 se creó una comunidad de hermanas, las Hermanas del Instituto Siervas de la Eucaristía. A finales de los años 60, la Madre Superiora del Instituto, Sor Kotake, cayó gravemente enferma. Fue curada con agua de Lourdes y luego decidió hacer en agradecimiento una estatua de la Santísima Virgen María en acción de gracias. Una de las hermanas del convento tenía una imagen, una estampita de Nuestra Señora de todos los pueblos. Esa aparición de Ámsterdam que, como mencionamos, estaba prohibida. Esto es en los años 60, pero fíjense que ya en 1956, como dice el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el mismo obispo de la diócesis de Holanda declaraba que no constaba de sobrenaturalidad de las apariciones y consiguientemente prohibía la veneración pública de la imagen. Y sin embargo, estas religiosas ya en estos años 60 conservaban esta imagen y rezaban la oración de la estampita. Parece ser que adquirieron esta estampita a través de un sacerdote alemán que las había visitado y dejó estas estampas traducidas al japonés. Esto es muy importante que se tome en cuenta para analizar la aparición de Akita. Bueno, realmente no es una aparición, es más que nada alocuciones. Pues guarda esta Ámsterdam con Akita una estrechísima relación. Bueno, entonces la Madre Superiora encontró bonita esta imagen de la estampita y decidió que ella sería el modelo para hacer la estatua. Ahora uno pregunta, ¿sabía que esta aparición fue condenada por la Iglesia? No lo sabemos. Pero si fue curada con agua de Lourdes, ¿por qué no se mandó a hacer una imagen de la Virgen de Lourdes si se había sanado a través de estas aguas? No lo sabemos. Quizás un poco en el fondo de nacionalismo, por lo que diremos a continuación. Bueno, la imagen la talla un budista, que su oficio era eso, tallar imágenes. Pero no imágenes católicas, sino imágenes de todo tipo. Y parece ser que es costumbre entre los monjes budistas rezar sus extrañas oraciones a sus dioses que sabemos son demonios
y estas oraciones las hacen antes, durante y después de realizar sus trabajos. Algo así como lo que acostumbraba hacer San Juan Damasceno con plegarias a Dios. Este talla la imagen agregando rasgos orientales a la imagen. Tal vez por eso era más apetecible a la superiora. Por eso dijimos lo de nacionalismo. Aquí se encuentra la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, una aparición cuya devoción fue prohibida por la Iglesia desde Pío XII. Para que tengan una idea, esta aparición se trata de 56 visiones que tuvo una señora llamada Ida Peerdeman, una secretaria residente en la capital holandesa, Ámsterdam, que afirmó haber recibido entre 1945 y 1959 mensajes de la Virgen. En marzo de 1945 vio su primera aparición de una mujer bañada en luz que se refería a sí misma como la señora o la madre. En 1951, la mujer supuestamente le dijo a Peerdeman que deseaba ser conocida como la señora de todas las naciones. Ese mismo año, el artista Heinrich Repke creó una pintura de la dama que representa a esta al pie del globo enfrente a una cruz. La imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos es así como un déjà vu de lo que es la imagen de la Divina Misericordia. Hemos visto que el obispo Johannes Huivers declaraba que no constaba de la sobrenaturalidad de las apariciones y consiguientemente prohibía la veneración pública de la imagen de la Señora de todos los pueblos. Ahora viene un obispo, Hendrik Boomers, que fue nombrado obispo de Haarlem, en Holanda, en 1983 por el Papa Juan Pablo II, que decía, porque ya murió en el 1998, lo siguiente, y cito: en este momento la Iglesia no se puede pronunciar acerca del carácter sobrenatural de las apariciones y el contenido de los mensajes. Las personas tienen libertad para hacer un juicio personal de acuerdo a su propia conciencia. Bueno, esto es algo irresponsable de parte del obispo el decir esto. Y continúa. La oración, que incluye el título de Señora de todos los pueblos, desde 1951 ha disfrutado de la aprobación de la Iglesia por el Monseñor Huivers, quien era obispo de Haarlem en esa fecha. Es nuestro juicio que no existe ninguna objeción en contra de la veneración pública de la Santísima Virgen María bajo este título. Bueno, o este obispo no se enteraba de lo que se aprobaba o se rechazaba en la Iglesia, o seguía directrices diferentes a las que la Congregación para la Doctrina de la Fe, o estaba mintiendo. Porque vemos en este documento del Vaticano que el obispo Huivers desde un principio no gustó de la aparición, pero como en la iglesia moderna, posconcilio, deshacen lo establecido y se inventan las cosas como convienen, la devoción de Nuestra Señora de todos los pueblos la autoriza Boomers en 1996 y el obispo que lo sucede, Jos Punt, aprueba el origen sobrenatural de las apariciones en el 2002. Ahora su sucesor, el obispo Jan Hendricks, dice lo siguiente: está permitido utilizar la imagen y la oración. También se permiten días de oración en honor de la Señora de todos los pueblos.
Sin embargo, no se podrá hacer referencia a las apariciones y mensajes que no sean aprobados. Bueno, lamentablemente sí hacen mención a los mensajes, aunque no son aprobados porque ya esto está, bueno, regado por todo el mundo. Esto causó mucho revuelo en ese momento. Esto que hizo Roma, esa autorización que realmente no es una verdadera autorización porque ya eso estaba condenado de antes. Lo que hizo Roma en el 2005 fue darle la vuelta a la oración para que no sobresaliera esa diabólica rareza que decía al final, que ya veremos más adelante. Esto de Ámsterdam lo hemos mencionado para que vayamos comprendiendo la relación que existe entre esta aparición, la Señora de todos los pueblos, y la aparición de Akita. Miremos ahora estos mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos un poquito en más profundidad. Ella decía, cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Recen la oración para que venga el Espíritu Santo. La Santísima Virgen dictó con insistencia a la vidente la breve y potente oración para que ese dogma sea proclamado cuanto antes y de ese modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud como ha sido prometido. Bueno, eso era lo que esta vidente decía. Claro, hay que tomarlo así porque esta nueva plenitud, como todo lo que ha sucedido después del concilio, tiene que ser nuevo, nuevos sacramentos, nueva liturgia, nuevo catecismo, nuevo código de derecho canónico, todo nuevo para una iglesia nueva. En esta oración está la aparentemente extraña referencia que les mencionamos de la Señora de todos los pueblos, que dice al final, la que una vez fue María. Esta vidente dice que la Virgen le dijo que esta nueva oración ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo. Entonces uno se pregunta, caramba, ¿ya no es María? ¿Quién es entonces la que supuestamente aparece? Y se supone que la Virgen sigue diciendo, cuida que se haga conocer esta oración a todo el mundo, a todas las naciones. Todos tienen derecho. Te aseguro que el mundo cambiará. Bueno, este mensaje pareciera así un poquito como de estilo Medjugorje. Y continúa, y viendo que se duda en difundir esta oración, la Santísima Virgen sigue animándola y dice, que los hombres digan cada día esta oración. Es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo. Entonces, la Virgen aquí cambió de opinión después de que estuvo en Fátima, donde insistía tanto en el Santo Rosario. Bueno, ahora vamos a volver la mirada hacia la aparición en Akita. El obispo de Akita tuvo una poderosa influencia para lograr el reconocimiento de la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos. Esto es lo que dijo un especialista y ferviente partidario de Nuestra Señora de todos los pueblos, el padre Paul Siegel, durante el tercer Día Internacional de Oración en Ámsterdam en 1999. Y cito, el mensaje de Akita ha sido reconocido por la Iglesia. Está inseparablemente ligado al de la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. El obispo Ito de Akita comprendió muy bien el vínculo espiritual que une los dos lugares de aparición. Además, el 24 de junio de 1984
fue personalmente a Ámsterdam y celebró la Santa Misa en presencia de la vidente madre Ida Peerdeman. Esta señora seguramente no sé por qué le decían madre. En la capilla de la Señora de todos los pueblos. Expresó su convicción de que con reconocimiento oficial de los acontecimientos de Akita, Dios quería ratificar las apariciones de Ámsterdam. Hay una revista francesa que comenta esto. Es una revista que está muy al tanto de toda esta problemática y hace el siguiente comentario. Y cito: el padre Paul Siegel y Monseñor Ito hablan de un reconocimiento oficial de los acontecimientos de Akita, pero primero, Roma todavía no la ha reconocido. Solo hubo el reconocimiento unilateral de Monseñor Ito, que se opuso a la comisión de investigación sobre Akita y nunca quiso publicar su informe. Así que Monseñor Ito, de hecho, dice que la aprobación que dio a los hechos de Akita demuestra que Dios aprueba Ámsterdam. Esto equivale a decir: yo, Monseñor Ito, declaro que Dios aprueba la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam desde que aprobé a Akita a través de mi voz. Tenía que atreverse a hacer esto. Se atrevió. Y la revista continúa comentando: no niega que en Ámsterdam sucedieran hechos extraordinarios, pero claramente provienen del diablo. La estatua de Nuestra Señora de Akita representa, por tanto, a Nuestra Señora de todos los pueblos. El obispo Ito preguntó a John Bird, este es un escritor que escribió específicamente lo que se llama The Amsterdam Link with Akita, el enlace entre Akita y Ámsterdam o algo así. Si conocía la historia, el obispo le pregunta: ¿usted conoce si conocía la historia de la estatua de Nuestra Señora de Akita? Y el señor John Bird respondió negativamente. El obispo Ito le contó su historia y afirmó que las apariciones de Akita estaban estrechamente relacionadas con las apariciones de Ámsterdam. Por ello, Monseñor Ito utiliza todos los medios posibles para promover las apariciones de Ámsterdam. De manera que también utilizó a un escritor de la región de Quebec, Canadá, Raoul Auclair, o algo así, Auclair, que estuvo adscrito a la Oficina de Radio y Televisión Francesa de Quebec y afirma también tener un estrecho vínculo entre las apariciones de Akita y las de Ámsterdam. Este modernista elogia la sabiduría de Nuestra Señora de Akita, que finalmente logra rehabilitar el mensaje que había sido condenado en Ámsterdam. En Quebec, el 31 de julio de 1987, informó con franqueza un hecho que ahora está oscurecido por casi todos los relatos sobre las apariciones. Y cito: que la voz procediera de la estatua de la Señora de todos los pueblos era ya y desde ese principio una de las maravillas de Akita, que quería afirmar y confirmar lo que ella había dicho en Ámsterdam. Esto es bien importante porque vemos que esta persona que defiende tanto a Akita nos está diciendo, y que ha registrado los eventos para promocionar Akita, nos está diciendo que la voz que salía de la imagen era la voz de Nuestra Señora de todos los pueblos. Esto debe haberlo tomado del mismo testimonio de la hermana, se supone. Y él continúa en el relato que la Virgen le dice a Sor Agnes: ¿te duele la herida de la mano? Porque
vamos a decir aquí que Sor Agnes tenía como una estigma en una mano y también la Virgen en la imagen tenía también esta herida en la mano. Y aquí hay algo muy curioso. En el video Una colina de la redención nos informa que el análisis de la sangre de la herida en la mano de la estatua que se analizó en el 1973 es del grupo sanguíneo B, la misma de Sor Agnes. Este análisis fue hecho el 6 de julio del 73. Luego hubo una segunda muestra, esta vez de lágrimas y sudor, porque la imagen emanaba lágrimas sanguinolentas y su sudor también sanguinolento. Después la imagen no volvió a sangrar. Pero se hizo este análisis y de hecho se trata de que en las lágrimas y el sudor de origen humano, han dicho que son de origen humano, se revela que el grupo sanguíneo es AB. Luego se tomó otra muestra en el 81 y la muestra de esta fue de lágrima y se encontró que era el grupo O. Esto se los comentamos porque las sustancias que determinan los grupos sanguíneos se encuentran en las membranas de muchas células de nuestro cuerpo, nuestro organismo, entre ellas los hematíes, glóbulos rojos. Pero estos no son los únicos que contienen la sustancia que determina el grupo sanguíneo. Y esto no lo dicen estos promotores de Akita. Es más, hay sospechas, inclusive porque la hermana tenía el grupo B y al principio la estatua parece que era grupo B, y sin embargo estas personas de Akita que defienden Akita ahora se agarran de esta diversidad de grupos sanguíneos para decir que no se puede sospechar nada de nada. Pero ahora aquí hay algo muy peculiar, porque sabemos que el tipo de sangre de nuestro Señor es AB. Lo sabemos por el análisis que se le hizo a la sábana santa, a la santa túnica de Argenteuil, los coágulos de sangre del milagro del anciano. Y como vemos, nuestro Señor no cambia su grupo sanguíneo durante los análisis ni a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué lo haría la Santísima Virgen, su madre? En cierto modo, el grupo sanguíneo en una persona es como un documento de identidad. Si la Virgen quisiera validar su identidad, tomaría un solo tipo de sangre y no lo cambiaría. Ella no haría las cosas de diferente manera a las de su hijo. Pero aquí en Akita se realizaron 3 análisis y se encontraron 3 grupos sanguíneos diferentes. Ahora este escritor sigue reportando los mensajes que recibió Sor Agnes y aquí hay uno que dice: oren por reparación por los pecados de la humanidad. Todas las hermanas aquí y cada una en particular son para mí tan preciosas como la niña de mis ojos. Dicen bien la oración de las esclavas de la Eucaristía. Vamos, oremos juntas. Entonces el ángel, uniéndose en oración, dijo juntas. Esto después aclaramos esto de lo del ángel. La oración decía: oh Jesús, verdaderamente presente en la hostia y ofrecido en sacrificio en cada momento sobre todos los altares de la tierra, unido a tu divino corazón para dar gloria al Padre e implorar la venida de tu reino, consagramos nuestro cuerpo y nuestra alma. Por favor, acepta esta humilde ofrenda y úsala como quieras para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y María, pero esta vez sola, continuó diciendo: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, derrama tu Espíritu sobre la tierra y haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los hombres para que sean librados de la corrupción, de las calamidades de la guerra. Y ahí termina la Virgen.
Ella no añadió el resto de la oración ya dada por ella misma en Ámsterdam, que habría despertado la atención, esa parte que decía la que fue María. Esto es bien también sospechoso porque esta es la oración enseñada en la aparición de Ámsterdam a la otra visionaria y que luego fue prohibida por la iglesia. Aquí pareciera, como hacen ver estos que analizan estas cosas, que María desobedece al Santo Oficio. Y este escritor que está reportando estas cosas de Akita explica y nos dice que por eso no dijo que la señora de todos los pueblos, que en otro día, que en otro tiempo fue María, sea nuestra abogada, amén, como terminaba la oración. Ahora vean aquí que sabiendo quién es en realidad la Virgen de Akita, qué prudencia tuvo que mostrar la Santísima Virgen para no despertar la atención de sus poderosos enemigos, que en este caso es la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el Santo Oficio. O sea, ella hace que Sor Agnes, que es el instrumento, recite la oración de la Señora de todos los pueblos, pero omitiendo la última frase, que es que la Señora de todos los pueblos, que un día fue María, sea nuestra abogada. Amén. Eso está omitido porque la Virgen interrumpió la oración y saltó inmediatamente y la concluyó. Y este defensor de Akita dice así: finalmente, habiendo ocurrido todo en Japón según el orden prescrito, y habiendo María escapado a la vigilancia de sus enemigos, la Iglesia finalmente, y tal vez pronto, podrá abrirse a la veneración y a la invocación de la Señora de todas las naciones, porque la Virgen de Akita es la Señora de todos los pueblos, de todas las naciones. Ahora bien, si ella se hubiera nombrado en Japón, según el nuevo nombre que proclamó en Holanda, sus poderosos enemigos alertados se habrían vuelto a interponer en su camino. Entonces, erigida sobre el globo terráqueo, de pie frente a la cruz con los brazos extendidos hacia los pueblos del mundo, las palmas abiertas para la efusión de gracias, rigurosamente idéntica a la imagen en Holanda, fue expulsada de la iglesia. No puede ser confundida ni asimilada a ninguna otra forma. Fin de la cita de este artículo del señor Raúl Euclair. Y aquí hay un comentario muy interesante de esta blog revista, Avec Immaculée, que dice: la franqueza del valiente Raúl Euclair, completamente ciego pero honesto, nos permite saber que la señora de Akita pronunció desde su primera manifestación la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos, sin embargo, eliminando la sentencia herética en el final de la oración, la expresión que fue María. Fue condenada por las autoridades de la Iglesia bajo Pío XII e incluso después, porque María sigue siendo María y siempre lo será. Por tanto, desde la primera aparición, el demonio marca muy claramente su paso sin pronunciar la frase herética. En los textos oficiales de esta aparición hay una cosa que dice Sor Agnes, y es que la señora pidió que se recitara primero la oración comunitaria, lo que no supone ningún problema. Cuando terminó la oración, la voz continuó diciendo: oren mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Sigan orando mucho. Transmite a tu superior lo sucedido hoy y obedécele en todo lo que te diga. Actualmente pide orar con fervor. La voz se calló y al poco tiempo el ángel comenzó una oración que nos resultaba familiar. Pongan mucha atención aquí, les resultaba familiar. Inmediatamente proseguí con él.
Y la oración decía, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, ta, 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 ta. Cuando terminó esta oración, levanté tímidamente la cabeza. El esplendor luminoso había desaparecido por completo. Un ángel ya no era visible y la estatua había recobrado su aspecto normal, habitual. Fin de la cita. Esto es lo que reporta Soragna, lo que está registrado en textos oficiales de Akita. Entonces, esto quiere decir que la comunidad rezaba la oración prohibida de Ámsterdam, ya que estas primeras palabras, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, son las primeras palabras de la oración de Ámsterdam. Lo que cambia en esta historia es que el ángel, en lugar de ser la dama de Akita o la supuesta virgen, es quien la recita. El elemento crucial es que vemos que la comunidad tenía la costumbre de recitar la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos y ciertamente sin omitir la última frase del texto. Sor Agnes dice que esta oración es familiar para la comunidad. Por tanto, la comunidad desobedecía, sin querer o no, eso no lo sabemos, al Santo Oficio, que en aquella fecha prohibía recitar la oración o venerar la imagen. Pero, ¿qué hay de Monseñorito? Le fue contado todo sobre la marcha. Si no sabía que la comunidad solía rezar esta oración, lo supo en ese momento. ¿Ignoraba también que esta oración estaba prohibida? ¿No se enteró? ¿No sabía acerca de esta prohibición? Terminó conociéndola, ya que luchó para que Nuestra Señora fuera reconocida por todas las personas. ¿Le parecía normal que desde la primera aparición la Virgen recitara una oración prohibida por el Santo Oficio? ¿Permitió que sucediera esta desobediencia? Esto es muy sospechoso. Vamos a hacer un recuento. Todo empezó el 12 de junio de 1973. La Madre Superiora pidió a Agnes que fuera a rezar ante el Santo Sacramento. Agnes tenía la costumbre, con el permiso de la superiora, de ir a abrir el sagrario y tocar la gran hostia. O sea, abría el tabernáculo y agarraba la custodia sagrada que allí se encontraba para exponerla. Esto es bien Novujordo. Bueno, es que para la época ya se tenían como unos 3 años de Novujordo. Es en ese momento en que Sor Agnes Sasagawa, que se dispone a tocar el cuerpo de Cristo, es decir, a realizar un acto que no debería hacer a pesar de la autorización de su superiora, que tiene las primeras manifestaciones sobrenaturales. Durante 2 días el fenómeno se repitió. El día de la vigilia de la fiesta del Sagrado Corazón, Sor Agnes no solo vio la luz, sino que sintió muchos ángeles invisibles a su alrededor. Al día siguiente, mientras rezaba el rosario, sintió una presencia a su lado. Le cuenta todo a su obispo, a Monseñorito, y este le dice que debe ser su ángel quien la acompaña en su oración. La hermana habla de su ángel de la guarda, diciendo ella. ¿Por qué? Porque su ángel se le apareció poco después, el 6 de julio de 1973, en la forma de una mujer que se parecía mucho a su hermana fallecida. Durante esta primera aparición, incluso llama a su hermana en tono interrogativo. Sor Agnes dice, y cito, ya era entrada la noche cuando alrededor de las 3 de la mañana estaba orando. Fue entonces que escuché una voz que venía de no sé dónde y que me decía, no tengas miedo, no ores solo por vuestros pecados, sino en reparación por los de todos los hombres.
El mundo actual hiere el Santísimo Corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y sus insultos. La herida de María es mucho más profunda y dolorosa que la tuya. La persona que habló así fue la linda persona que había rezado conmigo la oración en la capilla. Sin duda, me había acostumbrado un poco a ella. Aún así, me sentí alentada por primera vez al mirar el rostro de la mujer que estaba tan cerca de mi hombro derecho. Cuando la vi, el parecido fue tan sorprendente que instintivamente pronuncié el nombre de mi amada hermana. Había muerto hace unos pocos años, después de recibir la gracia del bautismo. Entonces ella me sonrió gentilmente y meneó ligeramente la cabeza diciendo, no, yo soy la que está contigo y la que te cuida. Al mismo tiempo me hizo señas y desapareció de mi vista. Las palabras de la mujer todavía resonaban en mi mente. La herida de María es mucho más profunda y dolorosa. Cierro cita de lo que dijo la hermana Agnes. Bueno, un ángel es un espíritu puro, por tanto no es ni hombre ni mujer. Sin embargo, para aparecerse a los hombres, los ángeles toman un cuerpo. Desde la aparición de dos ángeles a Lot para la destrucción de Sodoma y Gomorra, al ángel de Portugal que se apareció a Sor Lucía de Fátima, pasando por el arcángel Rafael en el libro de Tobías y San Gabriel en la Anunciación o San Miguel. Bueno, vemos las diversas apariciones, inclusive a otros santos, y siempre han sido apariencia masculina. Esta aparición de un ángel con aspecto femenino sería, por tanto, la primera en 6.000 años. Esto parece también muy sospechoso, tanto más cuanto que este ángel femenino toma la apariencia de una persona fallecida. Ahora miremos esto que es una de las cosas más graves, que es la conexión con la aparición de Ámsterdam. Y es lo siguiente. He aquí un extracto de este documento traducido de la Comisión de Investigación compuesta por varios obispos y personalidades de fecha 20 de junio de 1955. Se llama El Folleto Azul. El nombre está dado al folleto que contiene los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos, aparición en Ámsterdam. Y dice, nos impactó profundamente. Los mensajes no vienen del cielo. La Santísima Virgen nunca se reveló de esta manera. Creemos que nadie tenía malas intenciones. Por lo tanto, declaramos que todas estas revelaciones, cualquiera que sean, son de origen puramente natural. Sin embargo, esta aparición fue aprobada en 1984 por Monseñor Ito, el obispo de Akita, obispo local entonces en ejercicio, antes de jubilarse. El obispo Ito se reunió con el cardenal Ratzinger en 1988 y este supuestamente le dijo al obispo Ito, según esta revista que reporta esto, que se llama 30 Giorni, que los mensajes de Akita eran creíbles, pero no es seguro que el cardenal Ratzinger haya dicho esto realmente. De la misma manera, también un embajador de Filipinas en el Vaticano, Howard D., informa que el entonces cardenal Ratzinger le dijo personalmente que el tercer secreto de Fátima y el mensaje de Akita eran casi la misma cosa. Total, que no hay algo oficial, solo comentarios aquí y allá. Además, el nuncio apostólico de Tokio, Ambrose de Paoli,
afirmó en 1999 que la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que la Santa Sede nunca había dado ningún tipo de aprobación a las apariciones de Akita. Como resultado, la Santa Sede no aprobó oficialmente esta aparición, contrariamente a lo que la gente suele pensar. He aquí otro mensaje que es un poco sospechoso. El 3 de agosto de 1973 se supone que la señora de Akita le dijo a Sor Agnes, aparte de que rezara, que tal y qué sé yo, que ofreciera sus sacrificios, dice que para que el mundo conozca la ira de Dios, del Padre, este está preparando un gran castigo sobre toda la humanidad. Esto dicen los conocedores de esta situación, que es un error teológico. Esto está mal dicho, es ambiguo. Dios no trae el castigo para hacer notoria su ira, sino para castigar los pecados del mundo. El objetivo de Dios no es dar a conocer su ira, sino salvar a los hombres. Si es necesario mediante un castigo que les haga entrar en razón, este es un matiz importante. El estado mental de Dios no se refleja bien aquí. Lo que se describe se asemeja al estado de ánimo de un Dios pagano. Y continúa el mensaje diciendo, y cito, recita la oración de las esclavas de la Eucaristía, teniendo plena conciencia de su contenido, ponerlo en práctica. Ofrenda en reparación por los pecados. Esfuércese cada una, según sus capacidades y su posición, en ofrecerse enteramente al Señor, sin apegaros demasiado a la forma. Sed fieles y fervientes en la oración para consolar al Maestro. Cierro cita. Esta parte de no apegarse demasiado a la forma. Dado el contexto conciliar de las reformas litúrgicas, recuerden que estamos en 1973, y dada la evolución de la comunidad de Akita, que siguió demasiado bien estas reformas, aparte de la comunión en la mano, este consejo de no atribuir demasiado a la forma, incluso si es verdadera en sí misma, a condición de respetar la regla de la comunidad religiosa y las oraciones oficiales de la Iglesia, aquí es malo. Podemos ver dos signos de la evolución modernista de la comunidad. La vestimenta de las hermanas ha sido cambiada paulatinamente. El altar de la misa de Monseñor Ito es de estilo japonés. Más adelante continúa el mensaje diciendo, y cito, novicia mía, tú que quieres ser indivisa en el Señor, llega a ser la esposa digna del esposo. Pronuncia tus votos sabiendo que debes estar fijada en la cruz con 3 clavos. Estos 3 clavos son la pobreza, la castidad y la obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate conducir por tu superior. Él podrá comprenderte y guiarte. Cierro cita. Bueno, el superior de la hermana Agnes es Monseñor Ito, que está aquí con esta actitud de empujar la aparición de Ámsterdam como verdadera. Lo que le está diciendo aquí esta aparición es que se deje guiar por aquel que aprueba y desprecia lo dicho por el Santo Oficio. Otro mensaje famoso de la señora de Akita es este. Cito, la acción del diablo se infiltrará incluso en la iglesia. Cierro cita. Así que, según ella, el diablo todavía no estaba para la fecha, sino a partir de 1973 dice a futuro, lo proyecta en el futuro. Sin embargo, el Padre Pío dijo en 1963,
le dijo a don Luigi Villa, cito, la masonería ya ha llegado a las zapatillas del Papa. Cierro cita. Pero la dama de Akita habla en tiempo futuro. ¿Y qué hay de eso del humo de Satanás que dijo el mismo Pablo VI en junio de 1973? Ya en 1973 estaban implementadas todas las reformas destructivas del Concilio Vaticano II. Esto quiere decir que aquí hay como una mentira involucrada. Esto no es la Santísima Virgen. Esto significa, por tanto, que para la dama de Akita, el Vaticano II, que ya ha tenido lugar, no supone ningún problema y no se debe a la acción del demonio. Por lo tanto, la nueva misa tampoco supone ningún problema. Con estas palabras, esta señora valida, pues, todas las reformas conciliares y es, por tanto, la prueba de que la aparición no es realmente de la Virgen. Otro mensaje bien conocido de la señora de Akita es el siguiente, y cito, veremos cardenales enfrentándose a cardenales y obispos enfrentándose a otros obispos. Cierro cita. Bueno, esto es realmente absurdo decirlo en 1973, porque entonces podemos decir que fue lo que sucedía entre las comisiones preparatorias para los esquemas del Concilio Vaticano II. No es muestra de agresión apagarle el micrófono a un cardenal tan importante como al cardenal Ottaviani cuando hablaba en una de esas exposiciones durante el concilio. ¿O qué decir de cómo persiguieron a Monseñor Lefebvre y a Castro Mayer por no rezar la misa protestante? Además, actualmente en la Iglesia, los cardenales y los obispos no se oponen entre sí, salvo algunos tímidamente ahora cuando ven que el desastre es tan grande. Pero antes, años atrás, todos estaban fine and dandy y con las reformas conciliares. Ahora es que salieron de repente estos semi-pseudo héroes de defensores de la liturgia y la tradición. Porque ¿dónde estaban los obispos y cardenales cuando el Papa Francisco en reunión propuso para santos, por ejemplo, a Pablo VI o a Juan Pablo II? Porque habrán sido papas populares y amigos del mundo, pero sus acciones no los llevan a que sean canonizados en la Iglesia. Entonces podemos concluir lo siguiente. El demonio ya estaba claramente infiltrado en la Iglesia. No es para más adelante, para después del 1973. La dama de Akita predica una obediencia ciega a un obispo conciliar modernista y desobediente, el Santo Oficio. La dama de Akita alienta las apariciones de Ámsterdam. Así que esta aparición y estos mensajes no deberían ser aceptados, sino totalmente rechazados. Con este video queremos dejar bien claro que no acusamos a la vidente de los errores o desviaciones que se hayan transmitido a través de estas supuestas visiones o alocuciones, pero sí responsabilizamos a los obispos y cardenales que tienen la obligación ante Dios por la preparación que se supone adquirieron a través de sus estudios de guiar a las almas correctamente. El demonio es astuto y utiliza la verdad y la mentira para confundir. Y después de este análisis, tenemos que darnos cuenta el desastre, el desorden, la desorientación que ha existido en la Iglesia a raíz del Segundo Concilio del Vaticano, donde no hay una orientación recta y fija con las cuestiones de la fe. Y al final, hasta los mismos obispos deciden lo que quieren aprobar o no, según las conveniencias
políticas internas, porque allí estaba también el caso del obispo de Medjugorje cuando empezaron las apariciones de Medjugorje, y a ese sí lo sancionaron y le prohibieron un montón de cosas y continuaron, dejaron que continuara esta aparición también, que no está bien. Y algunos dirán, bueno, pero ¿y entonces el milagro de Sor Agnes, que era sorda y volvió a escuchar y después volvió a quedar sorda? Bueno, un poco absurdo, un milagro que se quita y se pone. Y si hay milagros como los hay de una señora que rezó delante de la imagen con un tumor en el cerebro y se sanó, bueno, Dios es misericordioso y escucha las oraciones y ve el alma y la disposición de la gente. No necesariamente es porque la aparición es verdadera. Y las lacrimaciones con sangre, el sudor, bueno, hay otras imágenes de la Virgen que han hecho eso en muchas partes del mundo sin que haya ningún mensaje involucrado. Como mencionamos anteriormente, nosotros no queremos aquí decir que Sor Agnes estaba mintiendo ni nada de eso, pero muchas veces, como es el caso también de Sor Faustina, que les recomendamos que vean los videos que tenemos sobre la Divina Misericordia, muchas veces estas almas buenas y delicadas son mal orientadas, lamentablemente, por los mismos pastores.